contando desde un inicio cómo se dio el proceso de la modernización del Cusco, cómo fueron llegando los primeros medios de comunicación, el tren, el telégrafo y todo eso. Toda esa modernización que llegó, esa modernidad fue la que trajo finalmente el consumo cultural, que es el rock, ¿no? Yo estaba viviendo en Cusco y me enteré que Cusco también tuvo una rica movida rockera, pero aparte de eso, por todo lo que significa Cusco como centro magnético de la Tierra, que fue en los años 60, ¿no? A nivel mundial tuvo mucha importancia porque llegó el movimiento hippie. Entonces, por eso se llama una arqueología del rock y sus circundantes. Los circundantes son las cosas que rodean, que acompañan al fenómeno del rock. Y entonces terminamos hablando de la visita de Mick Jagger a Cusco en el libro, con fotos inéditas, testimonios inéditos. Por ejemplo, el guía que lo llevó a Mick Jagger en los 60 a que recorra Cusco. Encontramos testimonios sobre la película de Last Movie que filmó Dennis Hopper. También hay un capítulo dedicado a Last Movie. Bueno, culturalmente el Cusco es lo más importante que tiene el Perú. Y en los años 60 no solamente era importante porque se iniciaba el fenómeno del turismo, sino que, como te decía, para los hippies, el Cusco reemplazó al Himalaya en lo que se refiere al centro magnético de la Tierra. Entonces ellos lo interpretaron así, porque había varias teorías que decían que el centro magnético se mueve cada cierto número de años, y del Himalaya, que era el centro magnético, se pasó al Cusco. Y los hippies se vinieron acá en bandadas. Bueno, empezó con una corazonada, digamos, porque dije acá debe haber pasado algo, y me encontré con un amigo que había sido DJ allá, Roberto Dongo, y le pregunté, incluso yo conozco bateristas de tal banda. Bueno, culturalmente el Cusco es, para mí, es lo más importante que tenemos aquí en el Perú y lo que debe mantenerse, o sea, debe cuidarse el patrimonio. Cusco tiene patrimonio arqueológico, tiene patrimonio también colonial, y Cusco tiene historias vivas en los mercados, en las plazas, o sea, es un centro de interacción mundial el Cusco. Entonces, por eso reitero la importancia de cuidarlo y mantenerlo. Hace poco hicieron una ruta turística con base en libro, por ejemplo. Fue genial. Entonces iba la gente, yo estaba ahí, hace poco que fui, hace unas semanas, y se escuchaba música de los 60 en el recorrido. Entonces Cusco tiene para ser explotado en el buen sentido de muchísimas formas, por lo que significa, como te estoy diciendo, ¿no? Entonces todo eso es lo que investigo. Cómo llegan los medios de comunicación, la modernidad, el transporte. Todo eso va creando otro nuevo tipo de habitante, una nueva clase media, que ya tiene otro afán de consumo, y en ese afán de consumo es donde adquieren el rock, que les llega también a veces por primera mano, como tú dices, directamente desde los turistas, que llegaban con sus discos. La primera banda de rock, bueno, la primera banda de rock que se forma en Cusco son los Jet Junior. Es una banda propia de ellos, ¿no? Que se forma ya en el año 62, 63, temprano. Antes había una orquesta que era la Roxy, que del fines del 50 ya tocaba rock, también entre sus performances. Pero no solo me centro en decir que tocaron las bandas, sino que el proceso para llegar a eso, que es el desarrollo urbano, motivo de los medios de comunicación, la radio, las televisoras, porque Cusco tenía sus televisoras, y las televisoras apoyaban al rock. Tenían las primeras bandas, acá están las fotos, salían a tocar en las televisoras locales, ¿no? Local, este es un canal de allá de Cusco, por ejemplo, están ahí. Entonces es muy interesante todo el proceso que ha tenido el Cusco. Bueno, el Cusco ha cambiado un montón. Primero tuvo un desarrollo ordenado, casi lo que le ha pasado a todas las ciudades, ¿eh? Tuvo un desarrollo, pero estuvo un poco estático. Estuvo bastante estático. Después del terremoto tiene un desarrollo que pretende ser ordenado y de ahí se desborda. Actualmente tú vas a Cusco y en las alturas hay otro Cusco, ¿verdad? Por la magnitud del fenómeno que se inicia después del terremoto. Se inician por los jóvenes, asentamientos humanos, que la gente no conoce. Yo sí, yo he subido a las alturas y por Dios hay otra ciudad arriba. ¿A qué te refieres con otra ciudad? O sea, en la cantidad de volumen de casas que hay, de gente, o sea, las construcciones, que no deja de crecer. Cusco está así como en un vallecito, pero hacia las alturas sigue creciendo y de manera desbordada, ¿no? O sea, la comunidad vende el terreno y la gente construye como puede, pero se va ampliando y es bastante grande para lo que es Cusco, ¿no? Me hablas que tú hablas sobre la evolución de los medios de comunicación en el Cusco. Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido el ingreso de los medios de comunicación al Cusco y qué tipo de golpe han dado? ¿Qué tipo de golpe cultural han dado? Claro, bueno, el primero que llega es la radio. El año 35, si no me equivoco, llega la primera radio al Cusco y de ahí fue un boom. O sea, las radios allá crecieron cualquier cantidad. Más que los canales de televisión, que también tuvo, pero el mayor impacto fue la radio. ¿Y el quechua y el rock se fusionaron en algún momento? Por supuesto, es una gran pregunta, sí. Y se fusionaron en Cusco. La primera banda en grabar en quechua ha sido Los Espectros de Cusco. ¿Hicieron rock en quechua? Sí, y después el grupo Trébol también en realidad. Los Espectros, para ser más específico, grabaron 2 temas de Fox Incaico. El Fox Incaico es un foxtrot, pero con temas incaico, pero eran instrumentales, como Yantay y Cuando el Indio Llora.
tiene que llegar el grupo Trébol, que son casi los mismos, para grabar canciones ya en quechua. Ese grupo Trébol está compuesto por jóvenes cusqueños. Sí, los hermanos Garay, jóvenes cusqueños de la Hierra, ¿no? Ellos en el año 70 graba el grupo Trébol. Cóndor pasa y otro temita más en quechua, que no me acuerdo el nombre. ¿Era Nueva Ola lo que No, eran rock, medio psicodélico el Trébol, igual que los Espectros. Los Espectros eran un poquito más Nueva Ola y fueron el primer grupo cusqueño en grabar un LP, son los Espectros, el año 67 más o menos. ¿Qué debemos entender por esta movida cultural que tiene el Cusco? ¿Cómo tenemos que asimilarla como país? O sea, hay que mirarlo, hay que observarlo, hay que vivirlo. Por supuesto, hay que vivirlo porque conforma el país. El país, la nación, es la intención de construir con el otro. Eso es lo que dicen los teóricos de lo que es la nación. Ajá. Entonces, ¿cómo construimos si desconocemos? Si yo no te conozco, tú no me conoces, ¿cómo hacemos algo juntos? Eso es lo que dice Daniel F. en la contratapa. Mi gran amigo Daniel F. menciona eso, ¿no? O sea, de que siempre dice que hay hilos faltantes, hay vacíos, y felicita este trabajo porque llena eso. Llena eso porque ya muestra lo que ha sido la movida cusqueña y que la gente empiece a identificarla, oírla y asumirla como, mira, esto también es rock peruano. Ya no hablamos de rock cusqueño, rock limeño, no, rock peruano. ¿Quiénes conforman el rock peruano? Todas las bandas de todo el país, de las distintas ciudades de esa época, ¿no? O sea, rock peruano de los 60 era esto, esto y esto. Porque a veces cuando hablamos de rock peruano, muchos hablan de historia del rock peruano y se limitan a Lima. Deberían ser más honestos y decir historia del rock limeño. De ciertas partes de Lima, además, no de todo Lima, sino de los distritos hegemónicos. Porque no te investigan lo que se hizo pues, en San Juan de Lurigancho ni nada, ¿no? Miraflores, el Barranco, el centro de Lima y paramos de contar. Entonces, eso es. Para comenzar, mucha gente de estas bandas tiene sus temas subidos al internet. Investigadores de Lima ya han recopilado a los 45, se los han subido a las plataformas de internet. Y los jóvenes que hacen rock ahora en Cusco utilizan muchísimo el internet, el streaming, todo lo que sea tecnología. Compiten en concursos del extranjero, además que son por internet. ¿Te das cuenta? Como la banda Moteros. ¿Sí? La música siempre ha sido parte de la vida de los cusqueños. Veamos nada más las fiestas del Inti Raymi. O sea, el cusqueño baila y canta siempre. Entonces, eso es algo innato, es una ciudad muy musical. El Cusco, tú vas al Cusco y todo es fiesta, todo es baile. Entonces, ya lo tienen eso internalizado y el rock simplemente es una variante más de esa manera de ser musical que tienen y que sigue habiendo muy buenas bandas cusqueñas en la actualidad, ¿no? ¿Y el Cusco aportó algo el rock cusqueño? ¿Cuánto influyó en el limeño, en el miraflorino? Creo que nada, honestamente. O sea, no, es una sociedad impermeable acá en la limeña. Solamente mira afuera y se mira a sí misma. No ha habido una retroalimentación, o sea, porque el rock limeño sí. Acá está la visita de los Daltons a Cusco. Los Daltons influyeron un montón allá. Las bandas limeñas sí influían allá, pero no recibían la influencia que debería darse, ¿no? En todo caso. ¿Por qué no se dio la influencia cusqueña sobre el rock limeño? Yo creo que por prejuicios. Así honestamente te digo, igual que con el rock huanca, ¿no? Cuando vinieron a tocar acá también los huancas, tampoco no, o sea, los escuchaban, pero no es que, oh. ¿Cómo definía rock huanca? Bueno, el rock huanca es un poco más fuerte en bandas y el rock cusqueño para mí es más fuerte en lo que es solistas. El Cusco tiene grandes solistas como Lucho Lastarria, que debe ser revalorado, un tipo que ganó el Festival de Ancón. O sea, un tipo que él sí era internacionalizable, pero de lejos, Lucho Lastarria, si lo googleas. Georgina Quintanilla, la hermana del maestro Quintanilla. Cusco ha tenido grandes cantantes, Guido Villegas. Pero, como te digo, para mí, analizando los dos rocks, Huancayo ha tenido más instrumentalización, más rock así en banda, y Cusco ha tenido mejores solistas. Sí, sí. Y le dedico un capítulo, pues, a las solistas. O sea, me parece tan importante que le dedico un capítulo entero a los solistas, nada más de Cusco. Sí podemos rescatar que una de las primeras bandas, que se llamaba Ella y los Cinco, tenía una cantante mujer, lo cual es bastante novedoso porque eso encontrado en Huancayo a partir del 70, fines del 70, con, ¿no? El grupo Septiembre. Pero acá en Cusco, desde los 60, es una de las primeras bandas que incluso salió en televisión, una de las primeras en salir en televisión, Ella y los Cinco, ya tenía una cantante mujer. Era el grupo de los hermanos Ponce de León, Ella y los Cinco, ¿no? Entonces es bastante interesante, o sea que sí ha tenido. Georgina Quintanilla, que hizo su carrera en Lima. O sea, ella trabajó en canales de televisión de aquí, estuvo en las Psicodélicas, en varios grupos estuvo. Entonces, pero, o sea, sí ha habido cierta presencia, ¿no? Esta es de Ella y los Cinco, como te digo, es la cantante. Entonces sí, yo creo que fue una buena influencia porque permitió que los jóvenes se desarrollen inteligentemente haciendo arte, desarrollando su creatividad, pero sin vicios, ¿no?
Me parece que en ese sentido sí fue bastante importante la presencia del rock para la juventud de esa época. Ok, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.